Bienvenidos al podcast Hablemos de Terapia Ocupacional, donde estaremos resolviendo las dudas y preguntas más importantes dentro de nuestro ámbito. Esta idea nace con el fin de explicar, comentar y debatir aquellos temas más importantes y vistos desde la TO. En este espacio invitamos a expertos, amigos, terapeutas, con el fin de resolver todo lo que nos importa. Yo soy Alejandro Barrios y esto es Hablemos de Terapia Ocupacional. Hola, ¿qué tal? Sean una vez más bienvenidos a este su podcast, Hablemos de Terapia Ocupacional. El día de hoy vamos a abordar o vamos a hablar cómo un terapeuta ocupacional se desenvuelve o se desarrolla con una persona con discapacidad en situaciones de emergencia. Para este episodio me complace presentar a la licenciada en terapia ocupacional Ana María Rosas Mijares, quien actualmente se encuentra trabajando en el Centro Médico ABC en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. A su vez se encuentra estudiando el técnico básico de gestión integral del riesgo por Senapred. ¿Cómo estás, Anita? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? No, muy bien, contento de que estás por fin en mi podcast y que podemos abordar un tema bastante importante. Sí, por fin me da muchísimo gusto estar aquí contigo y que podamos abordar este tema que para mí ha sido muy importante a lo largo de toda mi carrera profesional. Pues fíjate que por ahí quería empezar, o sea, ahorita que nos estás diciendo que es como muy importante en tu ámbito profesional, ¿por qué te interesó, antes de entrar de lleno a la entrevista, por qué te interesó o por qué te interesaste más bien en trabajar con personas con discapacidad en situaciones de emergencia? Bueno, es una muy buena pregunta porque todo empezó en 2016 cuando yo hice una colecta para los refugiados en Siria. Yo vi que había una problemática muy importante de guerra, de conflictos armados y me puse a investigar un poco de qué es lo que yo podía hacer. Ahí yo ya estaba estudiando la licenciatura en terapia ocupacional y me puse a investigar cómo podía ayudar. Entonces vi que la única forma en la que podía ayudar era recaudando fondos y mandarlos a UNICEF. Después de todo esto me interesé un poco más por qué es lo que pasaba en los refugios que tiene ACNUR y que hay muchas personas con discapacidad, ¿no? Que al final a lo mejor no nacieron con discapacidad, pero a raíz de todos estos conflictos se les genera alguna discapacidad. Entonces, de ahí me di cuenta que hay una problemática muy grande de discapacidad y emergencias en específico. Después de esto me metí a varios cursos, a varios diplomados y bueno, actualmente el técnico básico en gestión integral de riesgo, que como sabemos quien aborda aquí en México todo este tema de desastres y emergencias, pues es Protección Civil, ¿no? Entonces, por parte de Senapred, yo tengo la oportunidad de, con este técnico básico, conocer todo lo referente a las emergencias y a los protocolos que tiene Protección Civil en este ámbito, ¿no? En las emergencias y en desastres, y pues realmente qué tanto están tomando en cuenta a las personas con discapacidad en sus protocolos. Entonces, por lo que entiendo, y perdóname si me equivoco o me corriges, mejor dicho, si me equivoco, por lo que estoy entendiendo, tú te estás, especializando en, pues bueno, primero en situaciones de riesgo, que es un tema bastante importante porque pues mucha gente vive normal y no sabemos si al rato o ahorita hay un temblor, ¿no? Claro. Y las personas con discapacidad pues no saben realmente, la población general no sabe cómo actuar si tienen una persona en su entorno, pon tú que no sea de su familia, sí, pero si están en su lugar de trabajo y ocurre un sismo y hay una persona con silla de ruedas, no saben qué hacer, ¿no? Entonces es importante, o yo lo creo así. No, exactamente, o sea, si te pones a pensar en general, muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué vamos a hacer cuando hay un temblor. Sí, claro. Entonces, si piensas en una persona en silla de ruedas que está utilizando un bastón, una andadera, realmente ¿cómo van a salir esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que existe para que se puedan apoyar? Y obviamente, claro, como nuestra vida vale, su vida vale, todos tenemos derecho, ¿no? De salvaguardar nuestra vida durante una emergencia. Entonces, por eso me llamó muchísimo la atención este tema. Pues fíjate que es bastante interesante y por eso también lo quería comentar aquí en el podcast. Ahorita mencionaste algo importante y digo, yo me refería a una persona en silla de ruedas, ¿no? Como bien puede haber otro tipo de discapacidades. Entonces, ya para entrar de lleno a este episodio y empezar a abordarlo, ¿cómo se identifica a una persona con discapacidad? Claro, bueno,
como tú lo sabes y yo lo sé, dentro de la carrera nos enseñan, hay varias definiciones de discapacidad y hay varios tipos y varias clasificaciones. La que a mí en lo personal me gusta más es la de la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que, los tipos de discapacidad que aborda es física o motora, sensorial, intelectual o psíquica, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es la discapacidad? Que es lo que me preguntas. Para mí es un término general que va a abarcar las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. ¿Por qué? Porque a lo mejor la deficiencia, pues tenemos que van a ser todos estos problemas que afectan a la estructura o a la función corporal, ¿no?, de la persona, o las limitaciones de la actividad, que son todas las dificultades que tenemos para ejecutar una acción o alguna tarea, y las restricciones de la participación, que son los problemas para participar en una situación, ¿no? Que si todo esto lo ponemos ya en un concepto de una emergencia, totalmente pues lo podemos abordar, ¿no? Sí, entonces, claro. Una persona con discapacidad la podemos identificar porque a lo mejor tiene alguna deficiencia de lo que mencioné anteriormente, alguna limitación en la actividad o alguna restricción en la participación. Mira, allí, se tocan varios puntos importantísimos. Ahorita hablando de discapacidad, pero también existen tipos de emergencia, ¿no? O sea, ahorita nos estamos refiriendo a un sismo, que aquí en nuestra región, en el centro, sí, es muy común que nada más haya sismos, pero claro, sí, si vamos a playa puede haber puede haber otro tipo de emergencias. Sí. Y pues las personas con discapacidad siguen siendo las mismas. Puede ser una persona con silla de ruedas aquí que en una zona con playa, ¿no? Claro, y el riesgo que tiene va variando de acuerdo a la zona geográfica en la que tú te encuentras. Solo como un dato básico, las emergencias se van a dividir en antropogénicas y naturales, ¿no? Entonces, todo lo natural, pues son todos estos desastres que pueden ser erupciones volcánicas, pueden ser sismos, ¿no? Que son, pues, de la naturaleza, ¿no? Y los antropogénicos son todo lo que podemos crear nosotros como humanos, que es como la pandemia que estamos viviendo actualmente, claro, ¿no? Que, pues, al final también es una emergencia y es una emergencia mundial. Entonces, sí se divide, hay diferentes tipos de emergencia, hay diferentes tipos de desastre. Por ejemplo, ahorita que me estás diciendo eso, se me acaba de surgir una duda. Supongamos, ¿no? Voy a seguir con la persona con silla de ruedas, que creo claro, que es la más común, o que la población en general sabe más, ¿no? Así como que se identifica más, es una persona discapacitada, ¿no? Sí. Porque ven una persona a lo mejor con bastón y ellos creen que nada más camina, digamos en lenguaje coloquial, camina de tacojo, o sea, sí, de ese tipo de cosas, ¿no? Ya ven con silla de ruedas y ya creen que es una persona 100% discapacitada, ¿no? Ahí ya están los tipos de discapacidad y todo esto. Pero, por ejemplo, si yo, ahorita me está diciendo que las que creamos nosotros como humanos, ¿no? Que se llaman, ¿cómo me dijiste? Antropogénicos. Antropogénicos. Sí, que son todas las guerras, conflictos armados, o sea, digo, bombas atómicas. Sí, claro, ahí ya te estás yendo a un nivel grande, ¿no? O sea, claro, a un nivel muy fuerte. Pero, por ejemplo, si yo me hago una casa, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor llega a visitarme una persona con silla de ruedas y para entrar a mi casa tengo un escalón, ¿no? Y a lo mejor pues la persona llama a la puerta y antes de que lleguemos a atender intenta subirla, ¿no? Entonces eso entraría, o sea, pon tú que no logra subirla, no tiene la fuerza suficiente, cae y ocurre un accidente, ¿no? O sea, una caída, se vuelta la silla, sí, todo esto. Ahí entraría también, ¿no? Digo, en un nivel más básico, porque ahorita me dijiste lo de los conflictos, guerras, claro, y todo esto, pero supongo yo que también entraría en los antropogénicos, ¿no? No lo consideraría como tal, porque creo que ahí podría entrar un poco más como toda esta parte de... ¿cómo lo podría decir? Conocer más a fondo lo que tú podrías hacer para ayudar a una persona, pero más... se me fue la palabra, pero...
Sí, serían los tipos de intervención, ¿no? O sea, a lo mejor cómo tú abordarías a una persona, ¿no? O cómo tratarías tú de ayudarla en una situación específica, ¿no? Ya me acordé de la Sí. palabra, primeros auxilios. Ah, ok. O sea, yo perfecto. creo que ahí entraría más hablando de lo básico de primeros Sí. auxilios, porque totalmente si tú quieres ayudar a una persona, tenga o no tenga discapacidad, tienes que conocer, por ejemplo, tú lo mencionaste, si sufre alguna caída, pues cómo la puedo apoyar, ¿no? Sí, claro. Hay muchas veces que dicen en la Cruz Roja, si no puedes ayudar, no te acerques. Si no sabes cómo ayudar, no te acerques porque a lo mejor estás perjudicando más a la persona, Sí, claro. ¿no? Entonces sí, a lo mejor como terapeutas ocupacionales, como personas, como lo quieras ver, conocer primero de primeros auxilios, y sí siento que protección civil, lo más básico que puedes encontrar totalmente es eso. Y eso ya es muy importante porque te quería preguntar qué tipo de abordajes o qué tipo de intervenciones, ¿no? Vamos a tener los terapeutas ocupacionales dentro de un paciente o una persona con discapacidad. Claro. Actualmente ya existen ciertos estudios, ciertos artículos hablando del tema en otros países que nos pueden abordar tanto a personas con discapacidad como a personas que sufrieron una emergencia o un desastre, ¿no? Lo que más he leído es que los terapeutas ocupacionales en otros países entran más al post de la emergencia, que es este estrés postraumático que sufren las personas, ¿no? Pero ya hablando a lo mejor de las 3 etapas que puede ser la prevención, auxilio y recuperación, lo primero que debemos conocer todos, y no solo personas con discapacidad, es en dónde estás, en tu zona geográfica, qué emergencia se presenta más. Como tú bien lo dijiste, aquí en la zona centro de México hay más sismos, ¿no? Pero si estás en zona costera, pues obviamente hay más huracanes, hay más inundaciones. Digo que no solo en las zonas geográficas de costeras, Sí, claro. pero inundaciones, ¿qué es lo que se presenta más en la zona en la que estás establecido? Creo que es la principal, conocer las necesidades de la persona con discapacidad. Y aquí yo aprendí mucho a lo largo de la carrera que nosotros tenemos algo que se llama perfil ocupacional, análisis de la actividad, que perfecto lo podríamos incluir para conocer la necesidad de una persona con discapacidad durante una emergencia. ¿Por qué? Porque no solo es la persona tiene una discapacidad, sino a lo mejor la persona, a pesar de su discapacidad, es muy independiente. Entonces, Sí, claro. a mí me tocó estar en una institución de personas con discapacidad visual, en donde aprendí que muchas personas ciegas, wow, lo independientes que son con el bastón, que conocen perfectamente que sus otros sentidos, por ejemplo, el auditivo, está muy avanzado, o pues escuchan perfecto, ¿no? Entonces, Sí, claro. si ellos tuvieran una prevención o una capacitación previa, al menos del lugar en el que se encuentran, de esa institución, sabrían perfectamente qué hacer cuando escuchan la alarma o la alerta de emergencia. Entonces, creo que ahí es conocer cuál es la necesidad de la persona con discapacidad, qué discapacidades y qué es lo que no puede y no puede hacer, y totalmente la zona en la que está, ¿no? Tener protocolos para... Bien dicen, o en algún momento me tocó escuchar, que las personas con discapacidad se encuentran en su casa cuando hay una emergencia. Cuando es totalmente erróneo. Una persona con discapacidad puede estar en el cine, puede estar en la iglesia, puede estar en el centro de rehabilitación en el que toma sus terapias, puede estar en cualquier parte, ¿no? Entonces, no solo dar por hecho o asegurar que está en un solo lugar, ¿no? Porque es totalmente incorrecto eso. Sí, sí, y aparte, a un punto que tocaste muy importante, o sea, sí se tiene una idea de que la mayoría de las personas, por tener una discapacidad, se encuentran más aislados de la sociedad por lo mismo, ¿no? Por su discapacidad, Claro. o que todo el mundo lo ve como una limitación y todo esto. Evidentemente para nosotros eso pues ya no aplica, Sí. digo, pero para la población en general, pues Claro. lo ven como tal, ¿no? Y obviamente en una situación de emergencia, pues aplique el primero yo, después yo y hasta el último yo, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces no se sabe cómo ayudar a una persona con discapacidad, ¿no? Digo, en caso de situación de emergencia. O hace rato lo que platicábamos antes de empezar,
una persona que, ahorita me dijiste, ¿no? Una persona que es ciega, que se puede mover perfectamente con el bastón y que tiene muy bien sus sentidos de la audición y todo esto, pero por ejemplo una persona que es sorda y que no escucha la alarma, pues evidentemente tiene que tener un diferente tipo de abordaje. Claro, no, y va todo a partir de los protocolos de protección civil, porque claramente por más que yo quiera generar un cambio, si los protocolos de protección civil no toman en cuenta a las personas con discapacidad, este cambio no se va a hacer a tan grande escala. Y a esto me refiero con que en el sismo pasado del 2017, yo me puse a investigar. Hay cifras y hay números de cuántas personas fallecieron en un edificio, pero no hay un estimado, no hay una escala que diga cuántas personas con discapacidad Sí, claro. fallecieron. Entonces tú tampoco conoces las cifras de tu país, de cuántas personas con discapacidad del total de las que fallecieron estaban dentro de una institución, de una clínica, de cualquier lugar. Entonces creo que todo empieza desde ahí, ¿no? De abordar desde la institución encargada de las emergencias y desastres en México, que tome en cuenta, ¿no? Cuáles son las necesidades, qué es lo que se podría hacer. Ahorita tú pusiste el ejemplo de una persona a lo mejor que es sorda. Ahí podrían existir muchos, por ejemplo, en la prevención, la alarma. Sí, O claro. sea, en la norma oficial mexicana que habla sobre los señalamientos y las alarmas, dice que pues, se pueden hacer los cambios que tú quieras que ayuden a las personas en esas instituciones, lugares públicos, como sea. Entonces, si estás en una escuela que está intentando ser inclusiva y tienes a una persona sorda, obviamente necesitas una alarma que sea visual, ¿no? Sí, claro. Previamente, obviamente debe existir una capacitación tanto para los profesores, para las personas que estén ahí, que sepan que la alarma no solo va a ser auditiva, sino también va a ser visual, ¿no? Y esas Sí, mismas claro. personas, niños, adultos con discapacidad ya conocen que si yo veo eso, pues está pasando algo, ¿no? Es una emergencia, tengo que salir de mi salón, de mi oficina, del lugar en el que se encuentre. Y fíjate que también, por ejemplo, ahí yo voy a hablar de una situación, digo, personal, ¿no? Ahorita que estamos hablando un poquito de las escuelas inclusivas, en mi prepa, cuando yo entré, pues todo normal, ¿no? O sea, no había ninguna persona con discapacidad y todo esto, pero cuando yo paso a tercer semestre de la prepa, cambiaron a un chavo. La verdad es que nunca conviví con él, ¿no? Porque pues igual yo me la pasaba afuera y todo esto y él se quedaba, ¿no? Cerca de las áreas comunes en las que podía convivir por lo mismo, por la silla de ruedas. Llega con silla de ruedas y todo esto y la escuela en una semana puso rampas, o sea, porque la escuela no estaba adaptada. Evidentemente nunca se le negó el lugar, Claro, pero sí se hizo la acción de poner o colocar más de rampas. hacerla accesible. Exactamente, y eso es un punto importante porque creo yo también Totalmente. como terapeutas ocupacionales podemos intervenir, no nada más directamente con la persona, también Claro. podemos influir directamente con la escuela, Sí, en con las la casa, adaptaciones. exactamente. Por Claro. ejemplo, ahí, ¿no? O sea, digo, en la escuela. Yo pienso que en situaciones de emergencia, digo, en la prueba pasó el sismo y la verdad es que no sé si le tocó a esta persona que estaba en silla de ruedas o no, pero pues ahí yo creo que lejos de dejarlo solo hay que tener en cuenta que hay que ayudarlo, ¿no? A día de hoy la población en general sí está volteando a ver a personas así, las está haciendo, y, o sea, sí se está incluyendo y todo esto. Sí. No se ve como antes, que había una como separación de Sí, esta una persona. segregación. Sí, exactamente. Por ejemplo, ¿cómo podemos capacitar, o bueno, cómo sería una capacitación para una persona normal, que quiera y que pueda ayudar a una persona con discapacidad? Sí. Creo que lo principal es capacitarnos nosotros, ¿no? Sobre Sí, claro. qué podemos hacer nosotros, porque algo también que mencionan en los protocolos de protección civil y que tú lo dijiste hace rato, primero estoy yo, después estoy yo y al último yo. Que quieras o no, podría sonar hasta cierto punto egoísta, Sí, porque claro. si supiera cómo ayudar, totalmente me detendría un segundo a quitarle la caja que está enfrente de la persona utilizando bastón y que le va a ayudar a llegar a Sí, la claro. salida, ¿no? O a desplazarse al lugar seguro. Entonces creo que primero es estar capacitados nosotros como familiares, ayudantes, nosotros como terapeutas ocupacionales en la misma clínica. Me comentaste que trabajas en una clínica, en la misma clínica, si tienes Sí, a claro. una persona que le estás dando terapia en silla de ruedas y afuera tienes una persona, a un adulto mayor en andadera y a otro en muletas, como si empieza a temblar,
¿Cuál es tu salida de Sí. emergencia? ¿Cuál es tu alarma? ¿Cómo les vas a avisar? ¿Cómo los vas a tranquilizar, no? Porque obviamente también ellos, la incertidumbre, el colapso, ¿no? Que es esta reacción de lucha o huida, que también me gusta Sí. bastante, que en lugar de quedarte pasmado, tú siendo como el terapeuta encargado de ellos tres, ¿qué es lo que vas a hacer, no? Trabajar claro. mucho la resiliencia, que esa es una palabra que también me encanta. Cuando tú trabajas la resiliencia es cuando más tú puedes ayudar en esos momentos, porque en esos momentos tienes de dos, reacción de lucha o huida, o luchas o te vas. Sí, claro. Entonces, estar preparados nosotros para poder apoyar. Y claro, la misma persona con discapacidad, trabajar esta resiliencia para que ellos mismos pues quieran actuar y sepan cómo actuar en ese momento. Sí, claro. Entonces, esta capacitación creo que va mucho, Protección Civil tiene sus capacitaciones, pero sí no hay una en específico que sea para personas con discapacidad. Estoy trabajando en eso, espero pronto poder darlo a conocer y claro, poder brindar y dar un granito de arena, a todo este tema, ¿no? Que pues es muy amplio, pero creo que sí abarca bastante y pues al final tenemos que seguir creciendo y seguir avanzando y actualizando toda esta información. Sí, claro, y es muy, muy importante porque aparte no sabemos cuándo va a suceder una emergencia. No es como que el planeta nos dice, mañana voy a temblar en tal zona Son segundos. Sí, claro. No, Son y por ejemplo, segundos. el 2017, ¿no? 2017. Fue el temblor. Sí. Yo veía los videos, ¿no? De casas tiradas, escuelas, o sea, porque hubo una escuela que Sí. se quedaron varios alumnos adentro. Sí. Y no es porque no puedan salir rápido o porque no puedan cumplir el protocolo. Evidentemente el maestro tiene, ahí está, o sea, hasta donde yo sé, sí están como hasta cierto punto capacitados. Sí, hasta tienen, cierto, sí. deben de, o sea, en cada institución pública o privada, en cada edificio que exista en cualquier esquina, debe existir una capacitación de protección civil y debe existir un análisis del riesgo. Por eso estoy estudiando el técnico básico, porque ahí te enseñan todo. O sea, un edificio no puede existir si antes no ha tenido toda una evaluación por parte de protección civil de decir, esto es un riesgo, aquí no tienen salidas de emergencia, aquí no. O sea, realmente ellos sí se esfuerzan para que el lugar sea seguro, claro. ¿no? Pero ¿qué pasa? Fue algo que de verdad fue el destino, como lo quieras llamar, pero no sé si recuerdas que el sismo del 2017 fue la misma fecha que el Sí, sismo... que del 85. Exactamente. Sí, claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Primero fue el simulacro fue a las 11 de la mañana, entonces, va a haber un simulacro, no pasa nada, a la 1:30 de la tarde pasa el sismo, suena la alarma y que es, otro simulacro, nadie salga. Y fue lo que en muchos lados pasó. Muchos lados pasó, sí, o sea, claro. pensaron que, como hubo un sismo hace rato, tal vez es otro sismo, o sonaron la alarma por equivocación, lo que tú quieras. Sí, les fue o lo que tú quieras. Entonces, eso fue lo que pasó en muchos lados, que subestimaron que realmente iba a haber un sismo. No, y fue un sismo bastante fuerte y ya Claro. cuando vieron que se estaba moviendo el suelo, así ahora sí, córranle y todo esto. Exacto. Y por ejemplo, en mi prepa, sí actuaron rápido, pero sí se vio el de, oigan, ¿y si está temblando? No tembló, o sea, porque como que todos estaban con la incertidumbre. Sí. Muchas veces dicen que sí ayudó, porque pues evidentemente horas antes hicieron como el protocolo, todo eso, Sí. pero pues eso fue un golpe de suerte, literal, o sea... Claro, o sea, no dudo que en lugares haya ayudado el simulacro. el simulacro sí. previo, no lo dudo, pero también, pues sí, en muchos lugares Claro. no, lo pasan por alto. Y es que también es esta cuestión, en muchos lados hay problema también cuando tú dices simulacro, porque es como de, ¿para qué vamos a hacer un simulacro si tengo que tomar clase? No, mi salón no va a salir al simulacro porque estamos en examen. ¿No? Sí, claro. Y es toda esta parte de, si tú tuvieras simulacros una vez a la semana, una vez al mes, la gente va a estar prevenida. Lo mejor que puedes hacer para estas situaciones es prevenir, Sí, claro. capacitarte e informarte. Yo también soy de la idea, y lo comenté también abiertamente en varias conferencias que nos fueron a dar a la web. ¿Por qué no se, por medio de Protección Civil, por qué no se mandaba, ¿no? Supongo yo que alguna vez ya se ha mandado o que se ha intentado mandar varias veces, pero ¿qué les cuesta 20 minutos a la semana, ¿no? Realizar un simulacro, pon tú,
no que sea el mismo lunes, o sea, lo van variando, ¿no? Un día que sea lunes, un día que sea miércoles, esto, pero esto sí nos tiene preparados para una situación realmente de emergencia. Y hablando de personas con discapacidad, si tenemos convivencia, ¿no?, con alguno, a lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Si yo estoy en el salón, yo estoy más fuerte, y si tenemos que bajar tantos pisos, yo te puedo, o sea... La misma ubicación, ubicación, si está en silla de ruedas, pues tiene que estar cerca de la salida, no porque, ¿sabes qué? Estorba un poco tu silla, vete hasta atrás. No, pues él tiene que estar en la entrada, él o ella en la entrada, ¿no? Y pasa mucho, ahorita que estamos hablando de los simulacros, que estoy segura que te tocó ver a las personas que tienen el chalequito blanco, rojo, verde, pero te aseguro que no tienes ni idea para qué era cada uno. Sí, no, o sea, yo vi 3 chalecos diferentes y los vi formados de una forma y tú para allá estaban. Sí, entonces, claro. Por eso es importante. Otro punto súper importante es conocer quién me puede ayudar. Si ya vi que mi compañero se cayó y se pegó en la cabeza, entiendo que a lo mejor no lo puedo ayudar, pero ¿a qué persona con qué color de chaleco le voy a ir a hablar, no? Entonces, eso aborda muchísimo los simulacros, que no solo es para que aprendamos cómo salir, sino quién me puede ayudar, ¿no? Esa misma persona con discapacidad, ¿quién le puede ayudar a bajar, a salir de ahí, ¿no? Tú mismo como compañero, como lo mencionaste, eso sería lo ideal, que los mismos compañeros, si tienen a 2, 3 personas por escuela, ahorita que se supone que ya quieren hacer todas las escuelas inclusivas, está excelente, yo estoy a favor plenamente, pero ¿qué tanto preparados están? Exactamente, para que sea una escuela inclusiva. No, y aparte tienes toda la razón del mundo en comentar lo de los chalecos, porque aparte... Tú lo ves como persona normal, ¿no? O sea, ay, esta es mi amiga, ¿no? O sea, porque muchas veces en los grupos de las escuelas voy a ver lo de protección civil, ¿quién se quiere unir, no? Y van 15 chavos, ¿no? Y vamos a darles capacitación y los ves marchando y la verdad es que sí, o sea, digo, afortunadamente yo no fui de esos, pero sí veía que se burlaban y, están marchando y ven sus chalequitos y todo esto. Pero cuando pasó, porque pasó en la prepa, lo del sismo, ¿a dónde me voy todo esto, no? Porque obviamente sabes que están preparados ellos, pero evidentemente sí se tiene que tener más presente el tema para que se pueda llevar... Más capacitación. Sí, no, y aparte para que toda la gente entienda que es una situación problemática y que es algo que y que nos puede pasar a todos. A todos, porque justo hace rato te iba a comentar, todos somos vulnerables a sufrir una incapacidad, no discapacidad permanente, pero tú, ¿qué te pasó lo de la rodilla que me comentaste? Claro. ¿Cuánto tiempo tuviste que estar en muletas? Una señora embarazada, un adulto mayor con su andadera, ¿no? O sea, cualquier persona que se lastime, que se fracture, en ese momento tiene una incapacidad. Y quieras o no, si va a la escuela, porque obviamente una fractura a lo mejor no te va a impedir ir a la escuela y a tomar tus clases, pero ya tienes una incapacidad. Y si pasa ahí alguna emergencia, pues obviamente va a ser muchísimo más complicado para ti salir. No, y aparte, otro punto que yo creo que es bastante importante dentro de la institución y de que todas esas ahorita que nos dijiste que querían ser inclusivas, ¿no? Todas las escuelas, pues sí, yo creo que se debería hacer no sé si sería como un estudio, una planificación correcta, también para armar los grupos, porque muchas veces, a día de hoy se sigue habiendo... personas que pues abusan de ese tipo de personas por tener la discapacidad, porque los ven más vulnerables y todo esto. Yo siento que se podría hacer, ¿no? O sea, si ya vemos qué tipo de persona es, cómo reacciona, a lo mejor un estudio, no sé si sería psicológico, psicométrico, no sé. Me parece que sí existe en varios, por ejemplo, en los camps. En los camps que conocemos o en escuelas que solo hay personas con discapacidad, me parece que se hacen un estudio previo o, por ejemplo, los niños van algunos días a la semana a la escuela inclusiva para no dejarlos al 100%. Creo que no estoy segura, te mentiría, del nombre del estudio, pero alguna vez escuché que sí hacen como, no solo es como de, órale, vas a entrar a la primaria, estabas en el CAM o estabas en alguna otra institución y órale, te vas a la escuela particular y no hay nadie con discapacidad más que tú. O sea, creo que no pasa. Y es que es eso a lo que iba, porque, bueno, en mi caso, ¿no? Con la persona que convivimos en la Europa, él era la única persona con discapacidad, ¿no? Digo, ya a nivel preparatoria, pues se tiene una mentalidad diferente, ya vas creciendo, vas teniendo a lo mejor un sentido de inclusión diferente, pero por ejemplo a nivel primaria, ¿no? Que los niños son muy...
o sea, son tan honestos que son crueles. Sí, Entonces, sí. o sea, digo, y dentro de la inocencia pasa eso, ¿no? Sí, O sea, hay un pero poco de crueldad. no sabemos qué tanto puede afectar un comentario a una persona que seguimos con el mismo ejemplo, ¿no? Con silla de ruedas a nivel primaria, ¿no? O sea, y es bastante importante y quería llegar a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es tener una buena percepción de sí mismo siendo una persona con discapacidad? Sí. Pues mira, creo que habría que preguntarle, claro, a una persona Sí, con claro, discapacidad, sí. pero hace rato te conté de una historia de una chava en silla de ruedas que conocí en Facebook, porque realmente fue como vi una publicación y ella se nombró a sí misma una persona inválida. Entonces a mí como que se me prendió un foquito rojo y le pregunté, le dije, oye, ¿por qué te mencionas a ti misma como persona inválida cuando no es como lo éticamente correcto, Sí, ¿no? claro. Porque tenemos que llamarlos como persona con discapacidad o simplemente llamarlos por su nombre, ¿no? Sí, claro. Como tal. Entonces ella me dijo, porque yo no le doy una connotación negativa. Yo sé que las personas sí, pero si yo me autonombro una persona inválida, lo que me digan las demás personas no me va a afectar directamente. Okay. Sí, claro. Entonces creo que ahí la autopercepción de las personas, la misma resiliencia que ellos tengan, pues claro, te va a dar muchísima más seguridad de ti mismo, ¿no? Entonces creo que esto también es algo que se tiene que ir trabajando con un equipo multidisciplinario, porque tampoco creo que sea tan fácil, ¿no? O sea, Sí, claro. si fue una discapacidad adquirida a lo largo de la vida, ¿no? Entonces creo que es muy importante y más hablando de estos temas, porque creo que sentirte seguro de ti mismo, sea con o sin discapacidad, es muy importante para que sepas, pues no sé, qué es lo que tienes que hacer o simplemente desenvolverte mejor en tu entorno inmediato, ¿no? Entonces, hablando de eso y creo que también eso ayuda mucho a la independencia de la persona, a ser mucho más independiente, ese mismo empoderamiento de la persona. Creo que esa era la palabra, como el empoderamiento que tienes como persona con o sin discapacidad es lo que te ayuda mucho a tener esa seguridad, a tu autoestima, a la misma independencia, ¿no? Que a lo mejor los papás le dicen, no, yo te voy a hacer todo, pero él es seguro de sí mismo o segura de sí misma y va a decir, no, yo puedo hacer esto, ¿sabes? Sí, a pesar claro. de que estoy en silla de ruedas, a pesar de que no veo, yo lo quiero hacer y lo voy a intentar. Entonces, creo que también es, ¿no? O sea, como quitar un poco la sobreprotección y pues llegar a la independencia, a la resiliencia y toda esta parte. Sí, que se sientan parte 100% o sea, no de una convivencia, pero sí de un par de acciones que se pueden realizar en conjunto, a lo mejor Claro. trabajando en una sociedad, que se pueda llegar a, tú puedes hacer esto, yo puedo Sí. hacer aquello, y que juntos podamos lograr algo, ¿no? Digo, Claro. desafortunadamente la educación tiene muchísimo que ver dentro de las personas con discapacidad, porque pues siempre te vas a encontrar a la persona que está educada con, a lo mejor un papá que le dice no te dejes, si te voltea a ver feo, dile algo, o sea, ¿por qué te ve Claro. así y todo esto, no? A lo mejor una persona con discapacidad está viendo si ahí está el baño, ¿no? Y a lo mejor una cruzada de miradas y todo esto, Sí. y puede afectar directamente a la persona, ¿no? O sea, digo, hablando ya de la autoestima, de que le diga algo, de que se refiere como una Sí. persona menos, porque aparte en la carrera, ¿verdad? No en esta carrera, Sí. pero ahorita estudiando y todo esto, pues también ya se nos habla que es una persona con una limitación observable, todo esto. Digo, comúnmente pues se le va a referir como una persona con Claro. discapacidad y la población pues no va a andar diciendo, ya no se le dice como con discapacidad, se dice con limitación observable, ¿no? Sí. Digo, eso ya es hablando entre profesionales, ¿no? O bueno, Claro. hablando del tema. Claro, ya un tú poco... empáticamente, o bueno, siendo empático, obviamente Exactamente. no quieres ser nunca grosero, no quieres referirte mal a la persona. Por eso creo que la mejor forma es referirte a la persona por su nombre. Pero ahorita que lo mencionas, lo que me transmitió esta chava de lo que te conté hace rato, no recuerdo su nombre, me gustaría recordarlo en este momento para decirlo. Ella es de Argentina, es lo que sí recuerdo. Okay. Pero lo que ella de verdad me dio una lección de vida súper importante, porque a veces tú te preocupas más, tú como terapeuta, tú como persona sin discapacidad, te preocupas más de cómo acercarte a preguntarle o a decirle algo y a lo mejor esa persona es como, se llama discapacitado, se llama inválido. Sí, claro. Y tú te estás preocupando más. Entonces, creo que también la empatía que debe existir al acercarte y decir, hola, ¿cómo te llamas?
pues soy fulanito de tal, mucho gusto fulanito de tal, yo soy Ana María, ¿sabes? Entonces Sí, creo claro. que es como esa visualización y esa línea delgada de hola, soy terapeuta, hola, quiero ayudarte o solo quiero acercarme, ¿no? Sí, Porque a lo claro. mejor otro punto importante es, estando en la prepa, si todos estuviéramos conscientes de que puede haber un sismo o lo que sea, acercarte a la persona. Si estás en un trabajo y estás en un edificio de gobierno y la secretaria está en silla de ruedas, hola, oye, si pasa alguna emergencia, ¿cómo te ayudo? Sí, ¿Qué claro. necesitas? ¿No? Porque a veces damos por hecho de que la voy a llevar, ¿no? Entonces creo que es importante, pues sí, acercarnos un poco, dejar de lado a lo mejor todos estos estigmas, todos estos tabúes y solo acercarnos a hablar con la persona, ¿no? También entiendo que la persona puede ser como de quiero o no quiero hablar contigo o... Sí, claro, ya cada quien sabe Claro, cómo pero se siempre va. con respeto, empatía y demás. Sí, no, y aparte, pues, nuevamente que estábamos tocando lo de, pon tú lo del sismo del 2017, ¿no? Pues sí, o sea, tú puedes llegar y decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor si pasa algo yo te puedo ayudar, o sea, yo te llevo, ¿no? Te ofreces. Pero realmente, pues cuando está la emergencia, o sea, lo clásico, no corro, no empujo, no grito, Sí. todas esas cosas. Pero ya cuando estás viendo que se te mueve el suelo y que realmente está Claro. pasando algo, todos corren, todos te empujan, todo Sí. eso. Y las personas, en este caso con silla de ruedas, pues quedan atrás, no se saben. O sea, y si ellos los dejan solos, porque pues te puede pasar, ¿no? Que la gente Sí. sea de, no, pues ahí te quedas y yo me salvo, ¿no? Porque primero yo y... Después yo y... Exactamente, entonces, pues al final pues siempre va a existir lo de que pues hay una multitud, o sea, lo que decías hace rato, ¿no? Que la persona tiene que estar pegada a la puerta para que tenga una salida más rápida y todo esto. Sí. Pero por ejemplo, ¿no? O sea, mi escuela, Ujú. de donde salía, donde estaba su salón, tenía que irse como 10 metros hacia arriba, ¿no? Claro. 10 metros hacia la izquierda y luego Sí. como 20 hacia las canchas. Ok. Entonces, bueno, es un recorrido bastante largo, digo, lamentablemente, Muy largo. muy largo. Lamentablemente, los únicos salones que estaban 100% accesibles para él estaban en esa zona, ¿no? Ok. Porque o sea, sí había más salones, pero pues eran un segundo piso, o sea, evidentemente Sí. no tenía un acceso o no se estaba, no, o sea, la escuela no se construyó pensando Sí. en ese tipo de cosas, ¿no? Afortunadamente cuando llegó y todo esto y se hizo las implementaciones, pues bueno, más o menos Sí. se trató de tener un buen plan para esta persona, Claro. ¿no? Pero pues al final yo creo que sí es hablar realmente con la población, educar, ¿no? Que es una parte muy importante. O sea, yo sé que a la escuela pues todo el mundo dice, no, pues no te van a educar, la educación es en casa y todo esto, pero pues en un tema bastante delicado y bastante preocupante porque no sabemos si va a temblar mañana, no sabemos si te va a Claro. agarrar en la casa, en el trabajo, cuando estamos en la Sí. escuela física, porque ahora Sí. estamos en línea, ¿no? Pero pues no sabemos si las personas o los papás con alguna persona con discapacidad salen a trabajar y se queda solo en Claro. casa, o sea, todo ese tipo de cuestiones y de riesgos son bastante importantes. Y por ejemplo, ahí, ¿no? En educación familiar, vamos Sí. a planificarlo así, ¿qué tanto se le tiene que educar al familiar, a la persona como que está a cargo Sí. de esta persona? Porque pues al final y al cabo sí se tiene una persona a cargo Sí. dentro de la discapacidad. Sí. Pues ya sea familiar, cuidador, auxiliar, como lo veas, creo que es sumamente importante. Primero, si un terapeuta ocupacional va a trabajar con esa persona, debe haber un plan de emergencias, ¿no? Entonces, este plan de emergencias lo debe conocer tanto la persona con discapacidad como el familiar. Entonces, el familiar aquí lo que cumple es un rol de una red de apoyo. Creo que esta persona es la que se tiene que encargar de hacer esta red de apoyo con quién. Como tú bien lo mencionaste, tal vez la persona con discapacidad se queda en casa cuando el familiar o el cuidador sale a trabajar, ¿no? Entonces, esta red de apoyo va a consistir, hablando de su hogar, a lo mejor en los vecinos, ¿no? O las personas que están cerca de su entorno, que si pues yo veo que empezó a temblar, pues mínimo mis vecinos ya saben que a lo mejor de esta hora a esta hora Juanito está en su casa. Entonces, pues podría ser que no durante el sismo, pero mínimo voy a ir a ver si Juanito está bien, ¿no? Porque Sí, ya claro. sé que a esta hora está solo, ¿no? Otra cosa muy importante para educar, ya sea al familiar o al cuidador,
es el uso de las adaptaciones o del auxiliar, de las sillas de ruedas, ¿no? Porque muchas veces no saben ni siquiera cómo se ponen los seguritos, cómo se pone el freno, cómo se tiene que doblar, o sea, entonces que conozcan todos los aditamentos que la persona con discapacidad utiliza, sea para, por ejemplo, problemas respiratorios, los medicamentos que utiliza. Esta persona también va a cumplir el rol de hacer el kit de emergencias junto con la persona con discapacidad, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo necesito tener a la mano, pues a lo mejor, no sé, mi identificación oficial, ¿no? Que creo que eso todos. Si está en una silla de ruedas y a lo mejor, hablando de todas las emergencias que pueden surgir, a lo mejor unos guantes. Si esa persona se puede mover independiente con su silla de ruedas, unos guantes, ¿no? Unos guantes para evitar lastimarse las manos, a lo mejor una lámpara de estas que son como de minero, que van en la frente, porque si se va la luz, está muy oscuro, pues obviamente él no puede tener la lámpara en la mano porque va a ir utilizando su silla de ruedas, ¿no? Entonces, como estos diferentes como aditamentos que nos pueden ayudar y que totalmente puedes tener en un kit de emergencias, todo eso el familiar es el que también, el familiar, el auxiliar, es la persona que se va a encargar también de pues tener todas estas cosas a la mano, ¿no? Obviamente que la persona, como tú lo dijiste, la educación hacia esa persona, pues es también que tiene que adaptar el lugar, ¿no? O sea, tener accesible la salida, tener, pues sí, dentro del hogar, hablando de la casa, pues no sé, si está esta persona en la sala de la televisión, pues obviamente tener libre el área hacia la puerta de la entrada, ¿no? La entrada principal. Entonces creo que son como varias cosas. Lo principal es que esté capacitado ante Protección Civil, que es lo que menciono, o sea, una capacitación directa para familiar de persona con discapacidad no existe, pero pues sí en general de Protección Civil, ¿no? De primeros auxilios, que creo que también es de lo más básico que deberíamos tener, ¿no? Y bueno, todo lo demás, pues lo que he mencionado. Creo que, no sé si se me va algo ahorita, pero creo que son de los puntos más importantes. Yo ahí te quería preguntar, no, o sea, digo, hablamos bastantes puntos y bastante importantes, pero dentro de la persona o el familiar en una situación de emergencia, ¿cuál sería la respuesta más óptima, tanto de un familiar, o cómo sería la respuesta más óptima dentro de un sismo, hablando con una persona en silla de ruedas, por ejemplo? Ok, la respuesta del familiar es lo que mencionas, ¿verdad? Sí, más o menos. Yo creo que la mejor respuesta que puedes tener es no huir, ¿no? Sí, hablando de esta reacción de lucha-huida, porque esta reacción de lucha-huida todos la tenemos, todos, o sea, es cuando, pues sí, pasa algo que te espanta o que te asusta y pues no sabes qué hacer. Entonces creo que la mejor respuesta es no espasmarte, no quedarte en shock durante una emergencia. Creo que antes de ayudar, obviamente, a la persona con discapacidad, tú tienes que saber cómo actuar, porque quieras o no, esa persona a lo mejor puede depender un poco de ti. Entonces, trabajar en tu propia resiliencia durante, pues sí es un trabajo, no te voy a decir de un día para otro, claro que no, pero creo que la preparación, ¿no? Entonces, lo primero que debes hacer es no entrar en shock, y lo siguiente, pues claro, tener el kit de emergencias a la mano, preguntar a la persona si está bien. Y si no conoces a la persona, preguntarle o decirle, ¿sabes qué? Soy Ana María y te voy a ayudar. ¿Sabes qué? Pues vámonos, ¿no? Sí, o sea, en el momento. Entonces, si a mí me preguntas qué es la primera respuesta que debe tener, es no entrar en shock. Porque creo que, hijo, o sea, si está en silla de ruedas y la persona que está a mi lado, si yo estoy en silla de ruedas y la persona que está a mi lado entra en shock, sería como de que, o sea, tú me ibas a ayudar, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, creo que nos podríamos meter a hablar de este tema muchísimo más a fondo y decirte, ¿sabes qué? Los señalamientos, las alarmas, todo esto que tiene que estar adaptado, pero lo primero es no entrar en shock. Creo que es lo más importante. Sí, no, yo también pienso que, aparte de no entrar en shock, ¿no? Yo pienso que saberte una ruta específica, ¿no? De salida, o sea, pero literal saberte 20. Sí, claro, sí, porque o puede estar en el baño, puede estar arriba, puede estar abajo, a lo mejor no está en su silla de ruedas, a lo mejor se está bañando. Exacto. Entonces, al final, la parte de no entrar en shock es bastante importante, porque aparte puede que te salga todo bien
y a lo mejor no nada más está esa persona, ¿no? A lo mejor tienes otros familiares o tienes niños, lo que sea, y evidentemente pues tienes que ayudar a todos, ¿no? O sea, a lo mejor ayudas a la persona con discapacidad o traes a los niños en brazos y es un... O sea, sí, y a eso me refiero con la red de apoyo. O sea, esta red de apoyo cada uno tiene que saber qué hacer, ¿no? Y a los 30 planes de emergencia que te debes saber, bueno, no planes de emergencia, sino salidas de emergencia, sí, claro. Creo que de verdad todo va desde la prevención, porque si una persona, porque sí pasan mucho tiempo las personas a veces en los centros de rehabilitación o por ejemplo en este caso donde te dije que estuve haciendo mi servicio, que era una institución de discapacidad visual, ahí todos de verdad, todos dejaban el bastón en la entrada y como ya se sabían de memoria todos los lugares, solo era como recordarles, ¿sabes qué? Si suena la alarma, te tienes que ir por este lado. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues imagínate que solo una simple adaptación en la pared, sí, claro, de una textura en específico, que le diga, ¿sabes qué? Ok, no quieres utilizar el bastón, está perfecto, pero en la pared está esta textura que si tú la tocas te va a llevar a las diferentes salidas de emergencia. Ojo, no para utilizarla en el momento de la emergencia, porque claro, no puedes ir tocando si hay un sismo, claro, ¿no? Sí. Pero pues tú ya le generaste durante meses anteriores, años anteriores, porque diario va a estar tocando la pared y diario va a saber que hacia allá está la salida de emergencia, ¿no? Entonces ya es como un conocimiento previo, una prevención. Sí, claro, y ahí vuelve a entrar el tema de educar al paciente, Claro, sigue habiendo todo, todo, es un ¿no? círculo, Toda la intervención que Sí. podemos generar como terapeutas ocupacionales. Y sí, mira, por ejemplo, yo honestamente había leído y todo esto, me había preparado para este episodio, pero nunca se me había ocurrido eso de... Sí, somos terapeutas No, o ocupacionales. sea, fíjate que nunca se me había pasado por la cabeza de que haya textura y todo eso, porque no había pensado, o sea, no lo había pensado. Y yo que soy terapeuta ocupacional no lo había pensado. Imagínate una persona que no sabe nada del tema. Claro, un director de esa institución o una escuela inclusiva. Sí, ¿no? claro, O sea, alguien que no se dedica a eso, como para ayudar. Entonces, bueno, por eso es importante un terapeuta ocupacional claro. en esto. En todo, claro. Y es un claro ejemplo porque yo cuando me puse a leer las normas oficiales mexicanas que hablan sobre el tema, leí que decía, porque a mí... O sea, me prendió un foco que dije, ok, pero si ya hay una alarma, una alerta estandarizada cuando hay un sismo, pues yo qué es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, entonces yo leí y ahí claro dice, se pueden adaptar para cualquier circunstancia y para que las personas se mantengan prevenidas, ¿no? Sí, claro. Entonces cuando yo leí se pueden hacer cambios, yo dije, pues tienes obviamente la carta abierta para hacer todas las adaptaciones que necesites en los diferentes centros, en las diferentes clínicas, en los diferentes lugares en los que puede haber una persona con discapacidad y puede estar prevenida. Entonces, eso es, o sea, obviamente tienes que respetar los señalamientos de estos verdes con flechas de protección civil, claro. Los tienes que respetar, pero les puedes poner braille, los puedes poner a una altura en el que la persona la pueda tocar. O sea, son como varias cosas que totalmente se pueden hacer, pero que hasta el momento son pocos los lugares que si tú ves un señalamiento verde de protección civil esté en braille. Sí, claro. O esté, por ejemplo, en 3D para poder tocar a qué significa. No, y aparte, por ejemplo, lo del braille, ¿no? O sea, digo, evidentemente en la emergencia no vas a ir al señalamiento y vas a tocar. Claro, y por aquí no es, no. Sí, no. Evidentemente para eso existe un protocolo, una prevención, que es el punto más importante que estás tocando. Prevención. Sí. Donde vas y decides, ¿sabes qué? Mira, aquí todo paciente que dice, ¿no? Oh, que la salida es para allá, ¿no? Entonces tú ya sabes que cuando nada más, no sé, digo, ya depende el lugar, la situación, si hay escalones, si hay rampa, todo esto, no, te vas a ir a tanto, o sea, y lo tratas de hacer hasta cierto punto independiente en la situación de emergencia, ¿no? Totalmente. Y como tú lo dices, toco mucho el tema de prevención, pero porque sí creo fielmente que es uno de los puntos más importantes a considerar cuando hablamos de una persona con discapacidad en una situación de emergencia. Y no solo ellos, también nosotros. Es lo que te digo, no estamos tampoco prevenidos. Pero también es lo que te comentaba anteriormente, los terapeutas ocupacionales sí hay artículos, sí hay investigación relacionada en emergencias, en conflictos armados, pero hablando de la etapa de recuperación,
¿no? Ah, Hablando ok. del estrés postraumático, que creo que también es un mundo de información Sí, que podríamos tocar después, pero claro. que totalmente podemos abordar ese tema en refugios, en Sí. refugios accesibles, información accesible. Entonces, es todo, Que sobre todo todo un eso es punto. lo que falta en la población, es eso, información Información accesible. accesible. Que, digo, lamentablemente, y lo digo abiertamente, yo sé que puedo estar expuesto a críticas, pero pues evidentemente la sociedad no está pues pensando en muchas cosas, cada quien va en su rollo, en lo que tiene que Claro. hacer día a día, todo esto, y hasta que no te pase, no te preocupas, y hasta que no tengas una persona con discapacidad, no te preocupas, porque al final Claro. vuelvo a tocar lo mismo, sí, primero yo, después yo y hasta el Es el último yo. último yo. O sea, digo, aplica no nada más en este ámbito, Sí. ¿no? Aplica en un ámbito laboral, en que tú tienes que hacer tus Sí. cosas, en que tú sacas primero algo y lo respaldas, Claro. tal. Pero pues al final, lamentablemente, tú dices, va a haber un curso de primeros auxilios de protección civil, ¿no? Y la convocatoria llega a 5,000 personas, o Sí. sea, de que te reciben el folletito y lo leyeron, y van 10, van 15 y eso te estoy hablando que es un número bastante Sí. bueno. Entonces la verdad es que también sí, la población en general tiene que estar consciente de la situación, porque pues a lo mejor no es tu familiar, no es una persona que conozcas, a lo mejor te toca, ¿no? Pasar por Sí. ahí y verla en una situación de bastante emergencia, porque Claro. aparte puede decir, ¿sabes qué? Yo vivo en planta baja, ¿no? Hasta abajo, ¿no? Una sola plantita, lo que tú quieras. Mi casa está adaptada para que mi silla de ruedas pueda salir, todo eso. Pero no sabes si se va a abrir o si el sismo es tan fuerte que se abra el piso, ¿no? Y a lo mejor ya haya montañitas, o sea, diferentes, ¿cómo se le dirían? Pues sí, un terreno diferente, ¿no? O sea, Sí. ya no es plano completamente y a Sí, lo mejor para ya le poderse cuesta... desplazar, ¿no? Exactamente, a lo mejor él dice, o sea, mi protocolo ya está cubierto por mí, Sí. ya ahora sí que el factor ambiental tuvo que ver y tuvo que intervenir Claro. en ciertas cosas Sí. y no sabemos cómo vamos a apoyar a una persona, ¿no? Y punto importante ya, creo que sí tocamos bastante bien, ¿no? Toda Sí. la educación y todo lo que tiene que ver con una persona con discapacidad, ya para aterrizarlo y para ya dar por finalizado este episodio, ¿cómo digo ya, por ejemplo, ahorita que nos metimos directamente en escuela y todo esto, me habías comentado hace ratito que lo estábamos platicando, el ejemplo de una persona que se sentó hasta atrás con discapacidad? Sí. Este ejemplo es verídico. Sí, no, sí, Es claro, sí. totalmente verídico. Me tocó ir a un foro que hizo la CNDH Ah, ok. que se llamó No dejemos a nadie atrás, personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Esto fue a raíz de la Convención de las Personas con Discapacidad porque hay un artículo en específico, que es el artículo número 11, que menciona personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Entonces la CNDH se encargó de hacer todo este foro para ver qué se estaba haciendo. Uno de los ponentes mencionó, por parte de CNDH, mencionó todo, uno de los ejemplos, siento que un poco duro, porque creo que te abre como todo el panorama. Él dijo, mi hija estaba en la escuela cuando fue el sismo del 2017, ella está en silla de ruedas. Punto número 1, no la bajaron para el simulacro. Punto número 2, no la bajaron para el sismo. Entonces, ¿qué pasó? Ella estaba sentada en su salón de clases en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque su silla de ruedas estorba, no deja a nadie pasar, claro. pues mejor vete atrás, ¿no? Ves perfecto, solo tienes discapacidad física, ¿no? No tienes nada. Entonces, nada cognitivo, me refiero a eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a hacerlo el simulacro, todos bajan menos ella, ¿no? Para la maestra, la docente fue fácil, es un simulacro, ¿para qué No te pasa nada, bajamos? sí, claro. ¿Para qué hacemos tanto show? ¿No? Sí, claro. Pasa el sismo, la maestra ya no sabía qué hacer. Sí, claro. No Cuando tuvo- ya fue el de en serio, ya no supo qué hacer, entonces se salió. Porque pues primero está ella, después ella Sí, y claro. al último ella, ¿no? Entonces dejó a la niña con discapacidad. Obviamente, al ser un padre de familia, te enteras de eso y claramente quieres demandar a todo mundo, ¿no? Golpear, deshacer, sí. Y si te pones a pensar, ¿qué diferencia hubiera sido que esta niña estuviera sentada enfrente, al lado de la salida de emergencia del salón,
O en este caso, tal vez no al lado, que estuviera en medio, en la fila de en medio, y que todos tuvieran sus mochilas abajo de los pupitres. O que si sabes que hay una niña en silla de ruedas, existan lockers para que todos dejen ahí sus cosas y el paso esté libre para ella. Sí, ¿No? claro. Si la maestra no me quiere ayudar, yo sé usar mi silla de ruedas Claro. y me salgo. Entonces, creo que es un punto importante, ¿no? O sea, si quieres generar escuelas inclusivas, como lo decíamos hace rato, ¿qué tanto están preparados para eso? ¿No? Y creo que es uno de los ejemplos más duros porque pues es muy real, Sí, claro. que pasó y que pues gracias a quien creas, la escuela no tuvo ningún daño estructural, porque Sí, claro. si no, ¿qué Sí, hubiera ¿no? pasado? ¿Qué hubiera pasado, no? Y aparte, pues yo poniéndome, digamos, en los zapatos de la maestra, o sea, no, ver a la persona y dejarla ahí, Sí. o sea, para mí sí representa un peso emocional bastante grande, ¿no? Porque a lo Claro. mejor puede ayudarla. A lo mejor en el simulacro si lo hubieran bajado y, o sea, digo, hablando por flojera, Sí. por todo lo que se pueda generar, ¿no? Ay, ¿para qué te bajamos si te vamos a volver a Claro. subir? O sea, no pasa nada. Si hubieran hecho el simulacro con ella, o sea, Hubiera sido diferente. hubiera sido diferente y no nada más la maestra, o sea, las demás personas Los hubieran alumnos, actuado. hasta los mismos compañeros. Creo que, o sea, te pones del lado de la maestra y es como, ok, tengo a 20 niños a Sí, mi claro. cargo, no solo a ella. ¿Qué es lo que hago? Lo entiendo, pero pudiste a lo mejor ponerla en una zona estratégica del salón para que en lo que todos salen, ella también salga. Y darle prioridad, ¿no? Claro. Porque obviamente, evidentemente tienen prioridad esas Sí. personas con discapacidad, porque además las demás pueden irse por su propio pie, Claro, todo claro. esto. Evidentemente, si hubiera estado en un lugar estratégico, a lo mejor si no la pela la maestra, Sí. se sale. Claro, Y- no, y a lo mejor no poner un punto como prioridad, porque creo que la vida de todos lo vale Sí, claro. al Sí, sí, sí. mismo nivel, solo que los compañeros entiendan. ¿Sabes qué? Tú ya conoces como, porque hay muchos, es más, hay hasta protocolos de protección civil con imágenes para niños, o sea, Sí, claro. de que existen. Entonces, que ellos supieran, tú te tienes que salir, sabes a dónde ir y la maestra se tiene que quedar a ayudarla, ¿no? O a la par en la que tú estás saliendo, yo ayudo a tu compañera, ¿no? Pongámosle Susi, no recuerdo Sí, el claro. nombre tampoco, pero la maestra va a ayudar a Susi a salir en lo que tú a la par sal tema, pero es un mundo de información, es un mundo de verdad que he intentado seguir informándome y creo que la muestra está en el técnico porque de verdad sí es muchísima información técnica, pero que me ayuda a entender por emergencia cómo ayudar a una persona con discapacidad, Sí, claro. ¿no? O sea, yo sé que yo no puedo crear algo si no conozco cómo se genera una emergencia y cómo, pues sin discapacidad, primero comprenderla y luego cómo hacer ya esta unión. unión, sí, claro. ¿no? Entre ambos temas, como terapeuta ocupacional, claro. No, pues fíjate que me gustó bastante el tipo de abordaje que le podemos dar muchísimo, o sea, porque no nada más es especializado en alguna situación. Como bien ahorita hablamos puro sismo, porque en nuestro Sana Centro nada más hemos visto Sí. sismo, ¿no? Como también puede existir, bueno, debe existir o existe más bien, el protocolo para inundaciones, para diferente tipo de desastre natural que Claro. se puede enfrentar en diferentes tipos Sí. de zonas geográficas y puede influir pues muchísimos factores, desde el clima, todo incluye y todo influye. Sí, factores políticos, Sí, sociales, todo. ambientales, o sea, es un mundo. Y al final, pues creo que dejamos un buen mensaje, importante dentro de la población, porque es importante. Si queremos seguir siendo inclusivos, también debemos incluir nosotros información, capacitación y todo ese tipo de cosas. Pues la verdad estoy muy contento, Anita. Muchísimas gracias, de verdad, Muchas gracias a ti por la invitación. Me dio muchísimo gusto estar aquí. Creo que siempre, creo que te lo dije, o sea, siempre poder apoyar los proyectos de terapeutas ocupacionales y dar a conocer estos temas, de verdad a mí me da mucha felicidad y cuando tú quieras volvemos a hacer otro. No, claro, y vamos a hacer, no uno, no varios, vamos a tener varios. Y pues bueno, de verdad te agradezco nuevamente tu tiempo, que te estés aquí grabando, ¿no? este episodio y que aparte nos dejes un mensaje muy claro para las personas con discapacidad.
Me comentaste que tenías una página de Facebook, no sé si la quieres sí, decir claro. para que la gente te busque y Gracias. para el tema. Claro, pues me pueden buscar como LTO, Ana María Rosas Mijares en Facebook, y ahí viene un poco más de información de ciertas ponencias, cursos que he estado impartiendo, pero si tienen alguna duda o inquietud sobre el tema, me pueden escribir sin problema ahí y yo con gusto les estaré respondiendo sobre este tema y el que quieran, sin problema. Si lo sé, con todo gusto. Sí, claro, no nada más se va a Sí. especializar en situaciones de emergencia y en personas con discapacidad. No, pues espero que se den una vuelta por ahí, que vayan a seguir su página. Está haciendo proyectos bastante buenos y se vienen unos mejores. Sí, esperemos. Entonces, pues espero que también le den apoyo aquí a mi amiguísima Anita. Y pues bueno, nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Mi nombre es Alejandro Barrios y esto fue Hablemos de Terapia Ocupacional. Bye.